Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Hoy tenemos el segundo capítulo del tercer tomo del comentario de Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Te agradecemos el apoyo que estás dando a este canal. Si algún episodio te resulta interesante, un like puede ayudar a otros a dar con él, por lo que si te has embarcado en escuchar el comentario al completo, dejar un like en aquellos capítulos que son especialmente relevantes pueden ayudar a otras personas que quizás vayan con la idea de escuchar algún capítulo en especial. No cabe duda que tu feedback será útil. Sin más, te dejamos con el capítulo de hoy. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 2. El gran punto de inflexión. Pero ahora la justicia de Dios sin la ley se manifiesta, siendo atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por medio de su sangre para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Para declarar, digo, en este momento su justicia, para que sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también. Viendo que es un solo Dios el que justifica por la fe a la circuncisión y por la fe a la incircuncisión. Entonces, ¿anulamos la ley por medio de la fe? Dios no lo permita. Sí, establecemos la ley. Romanos 3, 21-31. Pasamos ahora a ver esta sección más importante del tercer capítulo de esta epístola, que comienza en el versículo 21 y llega hasta el final del capítulo. Comienza con las palabras: pero ahora se manifiesta la justicia de Dios sin la ley, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto marca el comienzo de una nueva sección de esta gran epístola y una nueva sección en el tercer capítulo. Evidentemente, este capítulo puede dividirse convenientemente en tres secciones. La primera sección va desde el primer versículo hasta el final del octavo. Luego sigue la sección de citas que comienza en el versículo 9 y llega hasta el final del versículo 20. Y luego llegamos a la tercera sección que comienza en el versículo 21. Este versículo 21 es el comienzo de una nueva sección en dos sentidos. Por otro lado, se trata de una nueva sección del tercer capítulo, pero lo que es más importante es el comienzo de una de las secciones principales de toda la epístola. El versículo 20 pone fin a una sección que comenzó de inmediato en el primer capítulo, en el 18º verso del primer capítulo, o casi se puede decir que en el 16º verso del primer capítulo, pero tal vez sea más prudente considerar los versículos 16 y 17 del primer capítulo como una declaración del Evangelio, y la razón por la que el apóstol estaba tan contento y orgulloso de él y feliz de predicarlo. Luego, a partir del versículo 18 de ese primer capítulo, está esta tremenda declaración sobre la ira de Dios que se ha revelado contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Luego el apóstol continúa en el resto de ese capítulo, y en el capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3, para demostrar que esto es tan aplicable a los judíos como a los gentiles. Lo ha elaborado detalladamente, considerando todos los argumentos opuestos, y termina en el versículo 20 del tercer capítulo diciendo: por tanto, por las obras de la ley ninguna persona será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ha establecido más allá de cualquier pregunta o duda o cavilación que ningún hombre ha sido o será capaz de justificarse a sí mismo en la presencia de Dios. Ningún hombre ha proporcionado ni proporcionará jamás una justicia que satisfaga a Dios y las exigencias de su santísima ley. Eso es claro, es definitivo. Lo ha demostrado desde todos los ángulos imaginables. Una vez establecido esto, pasa a mostrar que solo hay un camino de salvación. Pero gracias a Dios, hay uno. Al final del 20º versículo de este tercer capítulo, nos vemos en una posición completamente desesperada. Que nos veamos así es siempre vital y esencial.
Ningún hombre puede un cristiano sin darse cuenta de su absoluta desesperanza. No sirve de nada hablar de venir a Cristo si no ves tu desesperanza y tu impotencia. No puedes venir a Él solo por ayuda o por otra cosa. Solo hay una razón para ir a Cristo, y es que te das cuenta de que ninguna carne puede ser justificada por la ley a los ojos de Dios. Toda boca ha sido tapada y el mundo entero es culpable ante Dios. Llegados a este punto, la pregunta que obviamente nos hacemos es, ¿no hay esperanza para nosotros? ¿No se puede hacer nada por nosotros? ¿Estamos irremediablemente condenados? El apóstol pasa a responder a esta pregunta, y lo hace con dos palabras, dos pequeñas palabras, pero ahora. No hay palabras más maravillosas en toda la Escritura que estas dos palabras, pero ahora. ¿Qué palabras tan vitales son estas? Son las palabras con las que el apóstol siempre introduce el Evangelio. Primero pinta su cuadro oscuro y sin esperanza, y esto no solo es cierto de este apóstol, sino también de los demás, pero es especialmente cierto del apóstol Pablo y de su estilo particular. Primero pinta su cuadro negro y sombrío y sin esperanza. Luego, una vez hecho esto, dice, pero ahora. Fue porque entendieron esta enseñanza y manera que los puritanos, y muchos de sus sucesores hasta hace relativamente poco, siempre enseñaron que en el verdadero evangelismo siempre hay que empezar con una obra de la ley. Decían que siempre debía haber una obra de la ley antes de introducir el Evangelio. Lean las vidas de algunos de los más grandes evangelistas que el mundo ha conocido y encontrarán que todos hicieron eso. No solo los puritanos, sino los hombres del siglo XVIII, que se apoyaron tanto en los puritanos y que estaban tan familiarizados con su trabajo, siempre comenzaron con la convicción de pecado. Esto es tan cierto de John Wesley como de George Whitefield. Es cierto de Jonathan Edwards, es cierto también de Robert Murray McCheyne y de otros hombres del siglo XIX. Estos hombres siempre dijeron que hay que empezar con el trabajo de la ley. Hasta este punto el apóstol ha estado haciendo precisamente eso, y solo después de haberlo hecho dice, pero ahora. Habiendo seguido todo eso en detalle, y habiendo considerado cada afirmación que hace sobre el hombre bajo el pecado y en el pecado, y habiéndonos visto como somos por naturaleza y como descendientes de Adán, puede haber dos palabras que sean más benditas y más maravillosas para nosotros que estas dos palabras, pero ahora. Para mí, proporcionan una prueba muy sutil y completa de toda nuestra posición como cristianos. ¿Te gustaría saber con certeza en este momento si eres cristiano o no? Sugiero que esta es una de las mejores pruebas. Mientras repito estas dos palabras, pero ahora, ¿hay algo dentro de ti que te haga decir, gracias a Dios? Todo esto se pone de manifiesto en el conocido himno de Matson. Señor, estaba ciego. No podía ver en tu rostro estropeado ninguna gracia, pero ahora la belleza de tu rostro, en una visión radiante, amanece en mí. Señor, estaba sordo. No podía oír la emocionante música de tu voz, pero ahora te oigo y me alegro, y todas tus palabras pronunciadas son queridas. Señor, me quedé mudo, no pude hablar, la gracia y la gloria de tu nombre, pero ahora como tocado por la llama mis labios tus ansiosas alabanzas despiertan. Señor, estaba muerto. No podía ver mi armes a stap at that athri. Ni mosteri strange decrem you, me livren tu y vorte bepulchlo bekerth. Señor, al techo que los ciechos vean, los sordos para oír, los mudos para hablar, los muertos para vivir, y he aquí que rompo las cadenas de mi cautiverio. Porque sigue trayendo ese punto. ¿Te has dado cuenta? Fíjate que en la tercera línea de todos los versos excepto el último tienes este pero ahora. Sigue diciéndolo. Él no podía mover su alma sin vida para venir. Pero ahora, todo ha cambiado. ¿Por qué? Bueno, porque el Evangelio ha llegado a él. Estaba muerto, estaba ciego, estaba mudo, pero ahora ya no es así. Estas palabras vienen a nosotros de una manera doble. Vienen como la introducción del Evangelio, pero al mismo tiempo vienen como palabras que nos ponen a prueba. Esto para mí es tan importante que no puedo dejarlo. Examinemos nuestras experiencias. Cuando el diablo te ataca y te sugiere que no eres cristiano y que nunca has sido cristiano por lo que todavía tienes en tu corazón, o por lo que todavía haces, o por algo que hiciste una vez, cuando viene y te acusa así, ¿qué le dices? ¿Le das la razón? ¿O le dices, sí, eso era cierto, pero ahora le echas en cara estas palabras? O cuando, tal vez, te sientes condenado al leer la Escritura, al leer la ley en el Antiguo Testamento,
Al leer el Sermón de la Montaña y al sentir que estás deshecho, te quedas tirado en el suelo sin esperanza, o levantas la cabeza y dices, pero ahora. Esta es la esencia de la posición cristiana. Así es como la fe responde a las acusaciones de la ley, a las acusaciones de la conciencia y a todo lo demás que nos condenaría y deprimiría. Estas son, en efecto, palabras muy maravillosas y es muy importante que nos aferremos a ellas y nos demos cuenta de su tremenda importancia y de su verdadero significado. Hay un aspecto de la fe del que es cierto decir esto, que la fe es una especie de protesta. Todas las cosas parecen estar en contra nuestra. Muy bien, ¿eres un hombre de fe o no? Esa es la pregunta vital, y tu respuesta a ella proclama lo que eres. Después de haber escuchado todo lo que se puede decir en tu contra y en las circunstancias más penosas, dices entonces, ¿pero ahora? Esa es una parte de la lucha de la fe. No te imagines que como cristiano vas a ser inmune a los asaltos de Satanás o a los ataques de la duda. Ciertamente vendrán. Pero todo el secreto de la fe es la capacidad de resistir con estas dos palabras. Caminamos por la fe y no por la vista. Hay un sentido en el que lo que Browning dijo sobre la fe es cierto. No es toda la afirmación sobre la fe, pero tiene este aspecto. Para mí, dijo, la fe significa una incredulidad perpetua que se mantiene en silencio, como la serpiente bajo el pie de Miguel. Pinta la imagen de Miguel de pie con su pie sobre la cabeza de una serpiente. La serpiente se retuerce y trata de alcanzarle para morderle, pero mientras Miguel mantenga su presión firme sobre el cuello de la serpiente, ésta no puede hacerle daño. Encima de todos los retorcimientos de la duda y la incredulidad y la negación, y de todas estas acusaciones, la fe mantiene su pie firme y dice, pero ahora. Estoy poniendo de esa manera el tipo de cosas que Martín Lutero nunca dejó de decir desde el momento en que realmente vio esta verdad de la justificación solo por la fe. Esa es realmente una especie de sinopsis de toda su gran predicación y enseñanza. Eso es exactamente lo que hace la fe, es esta protesta, es este levantarse a pesar de todo lo que se pueda decir contra nosotros en la tierra o en el infierno. Decimos, no, nadie puede condenarme finalmente por mi nueva posición en Cristo Jesús. Pero ahora ya no estoy en condenación. Una vez estuve allí, pero ya no estoy allí. Dejo esto haciendo una pregunta solo una vez más. ¿Ves que te mantienes por la fe? Sería inútil que siguiéramos adelante si todavía te aferras a cualquier tipo de idea de que puedes hacerte cristiano, que viviendo una vida mejor o haciendo esto o lo otro, vas a mejorar tu posición a los ojos de Dios. Ha quedado claro que no importa si llegas a ser tan viejo como Matusalén, o incluso 1.000.000 de años, nunca te pondrás bien ante Dios. El tiempo no te ayuda. Nada puede ayudarte. Todos estamos bajo la condenación, todos estamos bajo la ira de Dios. Nunca podremos producir una justicia que pueda resistir la mirada escrutadora, el examen y la investigación de Dios. Estamos totalmente desesperados. ¿Está claro esto? Si lo estás listo para regocijarte en estas dos palabras, pero ahora. ¿Cuál es entonces su significado e importancia? Hacen dos cosas principales. En primer lugar, nos proporcionan un contraste con todo lo que el apóstol ha estado diciendo antes. Un contraste con toda la posición de la antigua ley, con nuestro estar bajo la ley en cualquier forma. Pero además, por supuesto, el pero ahora aporta el factor tiempo. Lo que realmente está diciendo es esto. Pero ahora la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado, acaba de ser manifestada. Pablo estaba predicando y escribiendo dentro de un tiempo comparativamente corto, después de que todos los eventos asociados con el nombre del Señor Jesucristo habían tenido lugar, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, todo. Lo que está diciendo es que ahora esto que ha sucedido lo ha cambiado todo, y continúa hablándoles de ello. Algo ha sucedido, les recuerda a estos romanos que es absolutamente nuevo, y que es la buena noticia más asombrosa que jamás haya llegado a una raza pecadora de hombres. Por eso, ya en el primer capítulo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque en él se revela una justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, versículos 16 y 17. El apóstol no puede pensar en estas cosas sin emocionarse hasta la médula de su ser. Anhela estar en Roma para contarles más cosas y volver a disfrutarlas con ellos. Toda su vida ahora está controlada por esto, esta tremenda cosa que ha sucedido.
Le costó mucho tiempo verlo y creerlo. Tuvo que pasar por esa experiencia en el camino de Damasco. Tuvo que ver al Señor resucitado. Pero una vez que lo vio y una vez que comprendió la verdad sobre él, todo lo demás se convirtió en nada. Toda su justicia era estiércol y desechos. Todo retrocede hasta la insignificancia. Esto es lo único que importa. Veamos entonces esta cosa maravillosa que está a punto de revelar a estos romanos, esta maravillosa buena noticia. Nos da un gran resumen de ella, como digo, en esta sección desde el versículo 21 hasta el 31. Comencemos con un análisis general de esta gran declaración, antes de pasar a ver sus elementos particulares. Es un pasaje tan grande que no debemos limitarnos a leerlo y decir, bueno, suena muy maravilloso, pero no estoy muy seguro de lo que dice y de su significado exacto. Hay varios análisis posibles, pero permítanme sugerir el que me parece mejor. Dividiría la sección en dos partes principales, dos afirmaciones principales. Sugiero que desde el verso 21 hasta el final del verso 24 describe el camino de la salvación, y luego desde el verso 25 hasta el final nos habla de las características de ese camino de la salvación. Ambos aspectos son muy importantes. Permítame dividirlo de esta manera. La primera sección, versículos 21-24, es una descripción del camino de la salvación. ¿Qué dice? Lo primero es esto: Dios ha provisto una justicia y ahora la ha revelado. La había prometido antes, pero ahora la ha manifestado, la ha provisto. Lo segundo es esto: esta justicia llega a ser nuestra, no como resultado de nuestras acciones o nuestra conformidad con cualquier tipo de ley, sino única y enteramente por medio de la fe. La tercera cosa es que está abierta a todos, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está abierto tanto a los gentiles como a los judíos. Como ven, el apóstol lleva todo el tiempo este gran argumento que acaba de terminar en su mente. Hasta este momento lo ha tratado negativamente, ahora lo trata positivamente. Es lo mismo para todos. Está abierto a todos, judíos y gentiles, no hay diferencia. Lleve terbeling casemeros, stalling brother iskriptargis yours, es un don gratis. Y el último punto, el más importante en muchos sentidos, es este: se ha hecho posible y está disponible mediante la obra redentora del Señor Jesucristo. Esta es nuestra primera sección. ¡Qué tremenda declaración es! Ahí está la esencia del Evangelio. Allí se declara de manera muy general, y no es necesario agregar nada a eso, todo está allí. Vamos a hablar de ello en detalle. Sin embargo, pasemos a analizar la segunda subsección, las características de esta gran salvación. Estas se describen desde el versículo 25 hasta el 31. El primer punto es que se trata de una forma de salvación que es coherente con el carácter de Dios. Eso está en los versículos 25 y 26. En segundo lugar, es un camino que da toda la gloria a Dios y ninguna al hombre. Eso está en los versículos 27 y 28. Toda la gloria pertenece a Dios y ninguna al hombre. En tercer lugar, es una forma que muestra que Dios es el Dios de todo el mundo, y no solo de una parte de la humanidad. No es el Dios de los judíos solamente, sino también de los gentiles. Él es el Dios de todo el mundo, así que la justicia que Él ha provisto está de la misma manera abierta a todo el mundo. Eso está en los versículos 29 y 30. Luego, lo último que nos dice al respecto es que es un camino que honra y confirma la ley. Esta es una de las declaraciones más sorprendentes que incluso este gran apóstol ha hecho. Noten que todo el tiempo está pensando en la sección que termina en el versículo 20. Allí era negativo, aquí es positivo. Este camino de la salvación no se burla ni descarta la ley de Dios, la establece, le hace el mayor cumplido, en cierto sentido. A lo largo de todo el texto, el autor protege sus afirmaciones y muestra su coherencia. Está el análisis general de la sección. No es exagerado decir de esta sección que es una de las más grandes e importantes de toda la Escritura. Por lo tanto, se deduce que nuestras ideas sobre la salvación deben ser siempre fieles a esta sección y deben ser probadas por ella. Del mismo modo, nunca debemos exponer el camino de la salvación de una manera que niegue alguna de estas pruebas o que no satisfaga ni dé la debida importancia a alguna de ellas. Noten que estoy enfatizando estas cosas, y lo hago debido a la situación en la que nos encontramos hoy. Me parece que tenemos demasiada prisa por apresurar a la gente de cualquier manera, de alguna forma, hacia Cristo. Estamos muy ansiosos por obtener resultados.
pero debemos regirnos tanto en nuestros métodos como en nuestro mensaje por esta palabra de Dios. Esta es la declaración del camino de salvación de Dios, y debe ser la nuestra. No debemos dejar nada fuera, y todo lo que digamos debe estar a la altura de estas pruebas. No debemos decir menos, no debemos decir más, pero debemos decir esto. Aquí está, pues, la gran norma especialmente para todos los evangelistas. Nuestro mensaje debe ajustarse a ella. Ah, pero, dirá usted, eso no le va a gustar a la gente de hoy, no les interesa la teología. La respuesta es que deben interesarse por la teología si quieren ser cristianos. Deben oír la verdad y creerla. Los hombres nunca han estado interesados en la teología, y nunca lo estarán, hasta que el Espíritu Santo trate con ellos. Por lo tanto, nuestra tarea es predicarles la verdad, confiando en que el Espíritu Santo les abrirá los ojos y el entendimiento, y se la aplicará con poder. Aquí entonces, está uno de estos cruciales pasajes que, de hecho, rigen toda nuestra predicación. Debe estar siempre dentro de los límites de esta tremenda declaración que tenemos aquí. Ahora comencemos a analizarlo en detalle. Tomemos la primera sección, el camino de la salvación. No sé si ustedes sienten lo mismo que yo al leer al apóstol Pablo. Su mente y su manera de hacer las cosas me fascinan cada vez más, y estoy tremendamente interesado en la manera en que introduce esta gran sección, esta gran declaración. Su manera de hacerlo es repetir casi palabra por palabra lo que dijo al principio de su epístola. Volvamos a los versículos 6 del primer capítulo. Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las sagradas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, etc. Es casi una repetición exacta de eso. Y de la misma manera, por supuesto, está prácticamente volviendo y diciendo una vez más lo que dice en los versículos 16 y 17 también de ese primer capítulo. Siempre hay lecciones que aprender cuando se observa a un maestro como este, y una de las lecciones que debemos aprender necesariamente en este punto es que siempre debemos tener un esquema en nuestra presentación de la verdad. Este hombre no escribe al azar, no dice lo siguiente que se le ocurre, no le está estableciendo un caso, tiene una introducción general, luego anuncia su evangelio, luego muestra la necesidad absoluta de éste. Una vez hecho esto, vuelve a él y procede a tratarlo con más detalle. ¿Cuáles son los puntos cardinales en los que hace hincapié? Este es el primero. El Evangelio es enteramente de Dios, pero ahora se manifiesta la justicia de Dios sin la ley. El término justicia de Dios, ya utilizado en 1:17, significa una justicia proporcionada por Dios, una justicia preparada por Dios, una justicia que Dios pone a disposición. Por lo tanto, el Evangelio es enteramente de Dios. Obsérvese que en realidad utilizó esa frase en el primer versículo de la epístola. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios. Esperaba que allí hubiera dicho el Evangelio del Señor Jesucristo, pero Pablo dice el Evangelio de Dios. Este tipo de cosas no son casuales, es algo que el apóstol siempre dice y siempre subraya. Llamo la atención sobre esto debido a la tendencia actual, tan evidente, de dejar de lado a Dios por completo y de hablar solo del Señor Jesucristo y en términos de Él. En nuestro celo evangélico nos concentramos tanto en el Hijo, la segunda persona, que casi ignoramos al Padre. La gente incluso parece orar siempre al Señor Jesucristo y siempre hablan de Él, y así Dios Padre parece ser olvidado, descuidado e ignorado. Seguramente esto es algo muy terrible y muy grave, pero aquí nos recuerda el apóstol que el Evangelio es el Evangelio de Dios. Dios es el planificador de este Evangelio. Dios es el iniciador de este Evangelio. De hecho, todo lo relacionado con el Evangelio debe ser siempre en términos de Dios principalmente. Por esta razón, que el pecado después de todo es la rebelión contra Dios. El pecado no es solo algo que significa que tú y yo hemos fallado y nos hemos defraudado a nosotros mismos y a nuestro nivel. El pecado no es solo algo que nos hace miserables e infelices. La esencia del pecado es la rebelión contra Dios que conduce al alejamiento de Dios. Y si no concebimos el pecado siempre en referencia a Dios y a nuestra relación con Él, tenemos una concepción inadecuada del pecado. Este es, pues, el punto de partida de la evangelización. Este es el punto de partida del Evangelio. El hombre es un rebelde contra Dios, y está alejado de Dios, y nuestra necesidad central,
Por lo tanto, es ser reconciliados con Dios. No nos limitamos a venir al Señor Jesucristo. Nuestro objetivo es venir a Dios. Eso es lo que necesitamos. Como nuestro pecado es la separación de Él, la salvación es la reconciliación con Dios. La siguiente cosa que se hace tan clara y evidente es que es Dios mismo quien provee este camino de salvación. Es Dios quien provee todo lo que hay en el Señor Jesucristo. Es Dios quien lo envió, es Dios quien le dio su tarea. Toda la acción es de Dios. Es Dios quien amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y sin embargo, existe esta tendencia a olvidarlo y a dejarlo de lado, y a ser tan cristocéntricos que somos culpables de olvidar e ignorar a Dios Padre, la primera persona de la bendita Santísima Trinidad. Como se nos recuerda en la primera epístola de Pedro, todo el objeto e intención de la obra del Señor Jesucristo es llevarnos a Dios. Creemos en Dios por Él, dice Pedro, y todo lo que hizo fue para llevarnos a Dios, no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar al Padre y llevar a los hombres al Padre. El Señor Jesucristo no nos dice que nos detengamos en Él mismo, nos lleva al Padre y nos reconcilia con el Padre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Es la salvación de Dios de principio a fin. El apóstol nos lo recuerda aquí al principio. Es una justicia proporcionada por Dios que ahora está disponible para nosotros. Luego lo siguiente es esto, que es algo que ha sido planeado en la eternidad antes de la misma fundación del mundo. Lo pone en el versículo 21 cuando dice: pero ahora la justicia de Dios sin la ley se manifiesta, siendo atestiguada por la ley y los profetas. El Evangelio de Jesucristo no es una idea de última hora. No es algo que Dios pensó cuando la ley había fracasado en redimir a los hombres. Pero el versículo 20 ya ha mostrado claramente que la ley nunca estuvo destinada a salvar a nadie. Por la ley se conoce el pecado. Es un completo error decir que a la ley se le dio primero una oportunidad para salvar a los hombres, y que cuando falló Dios pensó en el Evangelio. Eso es totalmente erróneo. El Evangelio fue planeado antes de la fundación del mundo, y fue porque Dios lo había planeado antes de la fundación del mundo que pudo revelarlo en la ley y en los profetas. Por eso tienes en el Antiguo Testamento todas estas profecías del Evangelio y lo que iba a ser. Lo tienes en la ley, lo tienes en los profetas, atestiguado, dice el apóstol, por la ley y los ¿A qué se refiere? Con el término la ley se refiere obviamente a los 5 libros de Moisés, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. No voy a considerar toda la evidencia, sería demasiado largo. Aquí están algunas de ellas. Lo tienes en Génesis 3:15 con la promesa sobre la semilla de la mujer que iba a herir la cabeza de la serpiente. Ahí está, atestiguado por la ley. Algunos dicen que lo encuentran en la historia de Caín y Abel, especialmente en la aceptación de la ofrenda de este último. Ciertamente se encuentra en la llamada de Abraham. Nuestro Señor mismo dijo: Abraham se alegró de ver mi día. Lo que le sucedió a Abraham, tal como se registra en el capítulo 17 del Génesis, es una especie de ademán del Evangelio y de la obra del Señor Jesucristo. Su misma ofrenda de Isaac puede ser una tenue sugerencia de ello. Está especialmente claro en la promesa de que por medio de él y de su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Además, se encuentra en toda la ley ceremonial, que comienza en el libro del Éxodo y se desarrolla ampliamente en el libro del Levítico. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto de los holocaustos y los sacrificios, las ofrendas de carne y las ofrendas dulces y las ofrendas de paz? ¿Qué significa todo esto? No es más que una prefiguración del Señor Jesucristo y de todo lo que Él ha hecho. Es la ley dando testimonio de esto que Dios ha hecho una vez y para siempre en la persona de su Hijo unigénito. A continuación, pasa de la ley a los profetas. Esto incluye el libro de los Salmos, porque hay muchas profecías en el libro de los Salmos. El Salmo 22 es una descripción perfecta de la crucifixión y muerte de nuestro Señor, y hay muchos otros salmos llamados mesiánicos. Volvamos entonces a las grandes profecías. ¿Recordáis la profecía sobre una virgen que da a luz un hijo en el capítulo 7 de Isaías? ¿Recuerdan las profecías del capítulo 9 y del capítulo 11 de Isaías? ¿Recuerda el gran capítulo 40? Consolad, consolad. Pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios está a punto de hacer esta gran cosa, y está la profecía de Juan el Bautista preparando el camino para este gran personaje que viene,
y también los resultados de su venida. Todo está pendiente de él, atestiguado por los profetas. En Jeremías 23:6 se lee: Este es el nombre con el que se le llamará, el Señor nuestra justicia, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Los profetas lo atestiguaban, lo predecían. Entonces piensa en Daniel con sus profecías, especialmente el capítulo 9. Nos dice el tiempo exacto de su venida, nos dice que este Mesías va a ser cortado, pero no por sí mismo. No es más que una predicción, es un testimonio de todo esto que ha sucedido. Lo tienes en la profecía de Zacarías, de hecho lo tienes en todas partes. Permítame recordarles que en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas se nos dice que el Señor mismo, después de su resurrección, llevó a los incrédulos apóstoles a través de los libros de Moisés y de los Salmos y los profetas y les mostró allí todas las cosas que le pertenecían. Todo había sido previsto y predicho en el Antiguo Testamento. Su muerte, su resurrección. Todo está allí. Pedro lo dice también en el primer capítulo de su primera epístola. Dice que los profetas no entendían del todo lo que estaban escribiendo. Estas cosas que iban a suceder no sabían cuándo iban a tener lugar. ¿Sobre qué escribieron? Dice que profetizaron sobre los sufrimientos de Cristo y la gloria que le seguiría. Versículos 10-12. El punto es que todo lo que le sucedió a nuestro Señor había sido predicho en el Antiguo Testamento. Esto nos recuerda la importancia de tomar siempre las dos secciones de la Biblia juntas, la importancia de estudiar los dos testamentos. ¿Ves cómo los dos testamentos son absolutamente vitales incluso para los cristianos? He conocido a personas cristianas que han considerado que por supuesto no necesitan preocuparse por el Antiguo Testamento, así que solo llevan un Nuevo Testamento en sus bolsillos. Piensan que no necesitan el Antiguo Testamento. ¡Qué trágico error es ese! Necesitas toda la Biblia. Si realmente quieres entender la verdad en su totalidad, ve lo vital que es tener el Antiguo así como el Nuevo. No hay duda de que fue el Espíritu Santo quien guió a la iglesia primitiva, que en ese momento se había vuelto mayoritariamente gentil, a retener el Antiguo Testamento, las Escrituras de los judíos, y a incorporarlas en un libro con su nueva literatura, sus evangelios, sus hechos y sus epístolas. Esa fue la guía del Espíritu Santo. Si se les hubiera dejado solos como a muchos de nosotros, sin duda habrían dicho: bueno, ya no necesitamos saber todo eso, Cristo ha venido y conocemos el Evangelio. Pero oh, qué evangelio tan truncado tienes si piensas así, y qué incompleto es tu entendimiento. Esto es muy importante por esta razón. Cualquier forma de explicar la salvación que no muestre que el evangelio del Nuevo Testamento es un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento es gravemente defectuoso, y hay mucho de eso hoy en día. Los hombres niegan y critican gran parte del Antiguo Testamento. Dicen, solo nos interesa el evangelio. Aquí, el apóstol lo establece muy clara y llanamente, y se encuentra en otros lugares del Nuevo Testamento, que a menos que nuestra explicación del camino de la salvación sea claramente un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, no es una declaración verdadera del camino de la salvación. O, para decirlo de otra manera, una forma de exponer el Evangelio que lo ponga en completo contraste con el Antiguo Testamento es totalmente errónea. Hay muchos que hacen eso. Dicen que el Antiguo Testamento tenía una noción muy inadecuada de Dios y de su amor. Por eso tienes toda esa enseñanza de los sacrificios y toda esa charla sobre la sangre. Eso es legalismo, eso es judaísmo. Todo eso no nos interesa. Ellos niegan eso, lo rechazan y ponen el Evangelio como un completo contraste a eso. Eso es porque no les gusta predicar sobre la sangre de Cristo. Eso es porque no les gusta la doctrina de la ira de Dios. Si niegas las doctrinas de la ira de Dios y la sangre de Cristo, tienes que rechazar el Antiguo Testamento, y por eso lo hacen. Son perfectamente coherentes con ellos mismos. Sí, pero niegan la enseñanza del apóstol, que dice que esta justicia de Dios que se ha manifestado fue atestiguada por la ley y los profetas. Está latente en el Antiguo, es patente en el Nuevo, como dijo Agustín. Está ahí en el Antiguo si tienes ojos para verlo. La tercera de los judíos fue de nombre Scroario, lo que estuvo de es un brevero no visto de una manera mucho más grande y completa y mucho más gloriosa. Esta sección es autorizada para toda predicación y presentación del Evangelio.
Un hombre traiciona muy rápidamente cuál es su visión del Evangelio cuando te dice cuál es su visión del Antiguo Testamento. Si eliminan toda la ley de los sacrificios y la idea de apaciguar a Dios y la enseñanza relativa a la propiciación, término al que llegaremos en el versículo 25, si odian esa enseñanza y se niegan a aceptarla, diciendo que es una visión inadecuada e indigna de Dios, aunque no se den cuenta de ello, también están negando el Nuevo Testamento al mismo tiempo. Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Lo que se profetizó en él se ha cumplido realmente y está totalmente abierto ante nosotros. No se puede poner una cuña entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Fue el Espíritu Santo quien llevó a la iglesia primitiva a incorporar el Antiguo con su nueva literatura. Por lo tanto, si no recordamos nada más, recordemos eso. La ley es nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo. La ley, al mismo tiempo, nos muestra nuestra desesperada necesidad y nos señala su venida. Qué perfecto maestro de escuela es la ley. Hace las dos cosas que eran esenciales. Convence del pecado y señala el camino de la salvación. Y cualquier noción de la salvación que omita la obra de la ley es gravemente defectuosa, porque fue para salvarnos de la condenación de la ley y de la ira de Dios que el Hijo de Dios vino e hizo todo lo que hizo en nuestro favor.